que nos vamos a sumergir en el fondo marino para conocer los relieves espectaculares que tenemos, desde las zonas más someras hasta las zonas más profundas, y también la sedimentación. Como ha dicho Lidia, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ubicado en Barcelona. Este es el instituto, en uno de los mejores sitios de ocio, no de trabajo, de ocio fantástico. Pertenece el CSIC, que es uno de los organismos públicos de investigación que pertenece al Ministerio. Tengo que mirar siempre de Ciencia e Innovación porque nos van cambiando continuamente de ministerio. Actualmente tenemos 3 organismos públicos de investigación. Antes de esta legislatura estaban incluidos también el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto Geológico y Minero de España, pero que ahora todos han sido incluidos bajo el paraguas del CSIC como, creo que son centros nacionales o agencias nacionales de investigación, no recuerdo bien el nombre. El CSIC, aparte de estos 2 organismos, tiene más de 170, creo que, institutos repartidos por toda España. Trabajo dentro del Instituto de Ciencias del Mar en el grupo de márgenes continentales, que lo creamos hace aproximadamente 30 años y que nos dedicamos a estudiar la geología y la geofísica de los márgenes continentales y las cuencas marinas profundas. Uno de los objetivos es precisamente el tema que abordamos en esta charla, que es el estudio de la geomorfología y la sedimentación, y lo hemos estudiado en diferentes contextos geológicos y geográficos, tanto en cuencas tectónicamente activas, en márgenes pasivos y también en latitudes altas, tanto en la zona del Ártico como en la Antártida. Que utilizamos para oceánicas o barcos más regionales como el Ramón Margalef o el Ángeles Alvariño. En el Ministerio todos los buques de investigación oceanográficos son gestionados por la COCSABO, que es la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de Buques Oceanográficos y que incluye 10 buques oceanográficos. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el fondo del mar. Lo mismo que los países se dividen en provincias y regiones, nosotros el fondo marino también lo dividimos. Y tenemos 3 grandes regiones, que son los márgenes continentales, que representan aproximadamente el 22%, las llanuras abisales, que llegan a un 42%, y las crestas medioceánicas, que representan aproximadamente el 31%. Dentro de los márgenes continentales se definen 3 grandes provincias fisiográficas, que son la plataforma continental, que se caracteriza por pendientes suaves inferiores a un grado, es la continuación mar adentro de tierra. El talud continental, como su propio nombre indica, se caracteriza porque tiene pendientes muy altas, aproximadamente de media a 4 grados, se extiende desde el borde de la plataforma, que en nuestras latitudes van desde 90 a 200 metros de profundidad a unos 2.000, 3.000 metros de profundidad. El ascenso continental, que es la transición desde el talud a las zonas marinas profundas, donde las pendientes decrecen progresivamente, en gradientes inferiores a 1 grado, y después las llanuras abisales, donde las pendientes son muy bajas en superficies, prácticamente planas. Aquí tenéis las diferentes provincias fisiográficas en el Bay of Biscay, plataforma continental que llega hasta unos 245 metros, en el margen francés, talud continental hasta los 4.600 metros de profundidad, el Continental Rise, que solamente se desarrolla, ascenso continental, se me escapará de vez en cuando alguna palabra en inglés, que solo se desarrolla en el margen francés, porque en el margen cantábrico pasamos directamente de taludes muy inclinados a la llanura abisal y la llanura abisal de Vizcaya. El margen continental nuestro está atravesado por grandes valles submarinos, que de hecho el Valle de Avilés es el que tiene la desembocadura más profunda en todo el planeta, hasta los 4.750 metros de profundidad. Vamos a ver ahora cómo son las morfologías y la sedimentación desde la zona más somera hasta la zona más profunda. Yo siempre hago 2 grandes dominios, uno que es el de la plataforma continental y otro más profundo que coge el talud, el ascenso y las llanuras abisales profundas. ¿Por qué? Porque los procesos sedimentarios que nos controlan la formación de las morfologías y de la sedimentación son diferentes. En la plataforma continental está controlada por procesos pluviomarinos, costeros, glaciares y glaciomarinos. Vamos a verlos.
Dentro de la plataforma continental, hoy en día, el sistema morfosedimentario más relevante son los prodeltas, que, como sabéis, se desarrollan frente a la desembocadura de los grandes ríos, representan la continuación mar adentro de las llanuras deltaicas, generan estas protuberancias que pueden llegar hasta, depende del aporte del volumen de sedimento, de las corrientes de plataforma, pueden llegar aquí, como veis, hasta los 100 metros de profundidad, otros hasta los 50 metros de profundidad. En los mapas de batimetría, que yo os hablaría, Pablo, tienen una morfología lobular o en abanico. Y los perfiles de sísmica lo que nos indican es que los prodeltas tienen esta forma en cuña, con espesores que se adelgazan mar adentro, están definidas por facies estratificadas progradantes y descansa esta cuña sobre una superficie, esta que veis aquí, erosiva, que tiene una extensión regional, que somos capaces de correlacionarlas por toda la plataforma continental alrededor de Iberia. Estos sedimentos, que son suministrados por los ríos, son transportados por corrientes o por procesos muy energéticos, como son las tormentas, pueden ser mareas importantes, los momentos de inundación que tienen los grandes ríos, y eso hace que tengamos un contraste granulométrico importante desde las zonas proximales hasta las zonas más distales. En los prodeltas, en las partes proximales, se deposita el sedimento más grosero, arenas, limos. En las zonas de prodelta medio, frente prodeltaico, lo que tenemos son sedimentos fangosos, laminares, interrumpidos por niveles de varios centímetros más groseros que corresponden a los eventos más energéticos, mientras que en las partes más distales lo que tenemos son sedimentos fangosos muy afectados por la bioturbación, cuando lo analizamos en radiografías, lo cual nos indica aquí que en estas zonas ya la sedimentación es del sedimento más fino y son unas tasas muy bajas. ¿Qué pasa cuando vamos más allá de los sistemas prodeltaicos? Sacamos muestras de sedimento y lo que tenemos son otra vez arenas y limos. ¿Y por qué? Porque estos tipos de sedimentos son los que definen esta superficie erosiva sobre la que descansan y progradan los prodeltas y corresponden a la superficie transgresiva, es decir, la última que se ha formado durante el último ascenso del nivel del mar, que va aproximadamente entre los 17.000 y 5.000 años. Y los prodeltas se desarrollan en el último estadio de alto nivel del mar, que va desde los 5.000 años hasta la actualidad, que es cuando más o menos la línea de costa alcanzó la situación que actualmente tenemos. Esta superficie transgresiva es la que identificamos en nuestra zona, aquí en el Pays de Biscay, la correlacionamos por todo el margen del Cantábrico, por el margen francés. Como veis, es una superficie erosiva muy espectacular, que erosiona materiales muy antiguos. Solamente en las zonas proximales podemos encontrar algunos niveles métricos de sedimento que provienen o bien de la erosión costera o bien de los aportes fluviales. Esta superficie es la que caracteriza gran parte de las plataformas continentales del mundo. En estas plataformas, en esta superficie transgresiva, que se ha formado por estos procesos costeros a medida que la línea de costa progradaba hacia tierra, pues nos encontramos con las típicas formas que podemos encontrar en los ambientes infralitorales modernos, como pueden ser barras de arena, como veis estas de aquí, cartografiadas que se observan muy bien en la batimetría multiad desde la región de Murcia y que se han formado durante el último ascenso del nivel del mar. Pero vemos que tienen sobreimpuestas otras formas, como dunas, de escalas por debajo, una mayoría de ellas métricas, y que son sobreimpuestas, pero que estas están formadas por los procesos de corrientes de plataforma actuales. Por lo tanto, vemos cómo en las plataformas continentales nos encontramos con sedimentos modernos y sedimentos antiguos, es decir, sedimentos modernos formados en el en el último estadio de alto nivel del mar en el que estamos, y depósitos que se han formado durante la última transgresión. Eso hace que cuando analizamos la distribución superficial de los sedimentos tengamos una gran variedad de texturas. Estos sedimentos normalmente nosotros los agrupamos en tres grandes clústeres. Unos que son los sedimentos modernos, que se desarrollan sobre todo en las zonas proximales y medias de la plataforma, que son los depósitos costeros modernos y los sedimentos prodeltaicos.
y los sedimentos relictos, que son los que tapizan hoy en día y afloran en las plataformas medias y externas, más allá de los sedimentos modernos. Y hay otro tercer grupo, que son los palimpsests, que son una mezcla del moderno y del antiguo. Por eso, cuando veis mapas con distribuciones de tipos de sedimento en las plataformas continentales, son muy variadas. ¿Qué pasa cuando analizamos perfiles de sísmica que nos permiten penetrar más en el subfondo marino? Por ejemplo, analizar los sedimentos que conforman las plataformas continentales en el último millón de años. Por lo que observamos es que tenemos un apilamiento de unidades sísmicas separadas por superficies de discontinuidad que corresponden a superficies transgresivas. Y estas unidades están formadas por cuerpos progradantes, que son cuerpos sedimentos regresivos que se han formado durante los periodos de descenso del nivel del mar. De ahí ese carácter progradante-agradante que tiene. Por lo tanto, las plataformas continentales actuales están construidas sobre todo por sedimentos que se han formado durante los periodos de descenso del nivel del mar, es decir, durante los periodos glaciares, mientras que los depósitos transgresivos y de alto nivel del mar están escasamente preservados. ¿Por qué? Porque durante el último millón de años, durante el cuaternario, que ya ahora es mayor, llega a 1,68 millones de años, los tiempos de descenso, los periodos glaciares, han durado más que los periodos interglaciares y de estadio de alto nivel del mar. Bueno, estas son las típicas plataformas, las morfologías y sedimentos que nos podemos encontrar en las plataformas continentales de nuestras latitudes. Ahora nos vamos a mover a las latitudes altas, al Ártico y a la Antártica. Aproximadamente el 20% de los márgenes continentales están afectados por los procesos glaciares glaciomarinos, que es esta línea punteada. Pero durante el último periodo glaciar, los procesos glaciares y glaciomarinos afectaban a muchísima mayor extensión de márgenes continentales. Si comparamos un margen continental de nuestras latitudes con uno de latitudes altas, pues hay una serie de diferencias. En nuestras latitudes, los aportes de sedimento provienen fundamentalmente de los ríos y de la erosión costera. En las latitudes altas, en Noruega, en Canadá o en la Antártida, provienen fundamentalmente el sedimento de los mantos de hielo. Las plataformas, los márgenes, se construyen con avances y retrocesos de la línea de costa, mientras que en las latitudes altas se construyen con el avance y retroceso de los mantos de hielo. La plataforma continental también tiene una serie de diferencias con respecto a nuestras latitudes. El borde de la plataforma es muchísimo más profundo. En la Antártida está una media de 500 metros. En nuestras latitudes eran entre 90 y 200 metros de profundidad. La plataforma está basculada hacia tierra como consecuencia del peso de los mantos de hielo. Y además, ahora vamos a ver, tiene a nivel morfológico y sedimentológico una mayor variedad que las latitudes nuestras. Son espectaculares los paisajes de las latitudes altas. Lo que observamos hoy en día en las plataformas continentales, la mayoría de los rasgos morfológicos o sistemas morfosedimentarios que vemos se han desarrollado durante el último periodo glaciar, es decir, por el efecto del manto de hielo sobre el sustrato del fondo marino. Ya, estoy aquí. Vamos a ver a qué elementos morfosedimentarios encontramos hoy en día en las plataformas continentales de latitudes altas. Una de ellas son grandes superficies erosivas que llegan a alcanzar los 800-900 metros de profundidad, se correlacionan a lo largo de todo, por ejemplo, este es un ejemplo de la Antártida, a lo largo de toda la Antártida, es decir, tienen una correlación a escala regional. ¿Qué pasa cuando analizamos sedimentos del subfondo marino en las plataformas continentales de latitudes altas? Y nos encontramos algo muy parecido a lo que observamos en nuestras latitudes. Un apilamiento de unidades sísmicas limitadas por discontinuidades erosivas que en este caso se han formado durante los periodos glaciares por la acción erosiva de los mantos de hielo sobre el fondo marino. Cada una de estas unidades que veis aquí corresponde a un avance y retroceso de los mantos de hielo, es decir, a un periodo glaciar e interglaciar, lo mismo que observamos en nuestras latitudes. Estas grandes superficies erosivas están erosionadas por grandes surcos, que son los que llamamos surcos glaciares. Si vosotros veis un mapa batimétrico de Noruega, veréis cómo la plataforma continental está atravesada por surcos que tienen dimensiones kilométricas, relieves de hasta 500 metros.
Y esto es porque los mantos de hielo no se mueven de forma homogénea, sino que tienen unas corrientes a mayor velocidad, los ice streams, que lo que hacen es, tienen mayor velocidad y una mayor capacidad erosiva, dando lugar a la formación de estos grandes surcos, este es en la península antártica, que discurren de una forma perpendicular o oblicua al margen continental, depende de la naturaleza del fondo, del fondo marino. Aquí tenéis otras en la tierra de Wilkins, al oeste de la Antártida. Nos permite inferir la trayectoria que han representado a lo largo de diferentes periodos glaciares e interglaciares estas corrientes de hielo. Una de las características es que se somerizan mar adentro como consecuencia de que el manto de hielo ha actuado más tiempo y ha tenido mayor capacidad erosiva en las partes proximales que no en las partes distales. Dentro de estos surcos glaciares nos encontramos con otra variedad de formas de menor escala, que están condicionadas sobre todo su morfología y su sedimentación por la naturaleza del sustrato del fondo marino. Desde las zonas más proximales hacia las zonas más distales, lo que nos encontramos son con creo que se traduce a acanaladuras erosivas, que tienen dimensiones de decenas de kilómetros o relieves métricos. Estas acanaladuras se forman cuando el manto de hielo erosiona sustrato rocosa. Nos encontramos con los drumlins que se forman, normalmente lo encontramos en las zonas de transición de zonas rocosas a sedimentos sin consolidar, sugieren aceleraciones de las corrientes de hielo, nos permite inferir la dinámica también y la trayectoria que han seguido estas corrientes de hielo. Las megalineaciones glaciares que se forman, estas tienen dimensiones más pequeñas y se forman cuando el fondo marino está formado por sedimentos sin consolidar. Son formas erosivas deposicionales donde el manto de hielo lo que hace es como una especie de rastrillaje, ¿no?, sobre el fondo marino. Estas formas, como veis, tienen una orientación que es paralela a la dirección de movimiento de las corrientes de hielo, nos permite inferir la dinámica, las variaciones en la velocidad que tienen durante los periodos glaciares, pero también nos encontramos con formas que son transversales a la dirección de movimiento que tienen estas corrientes de hielo, y son las morrenas terminales, que se forman por ablación o por empuje justo en la zona en la que el manto de hielo se despega del fondo marino. Veis las dimensiones, bueno, que tienen varias decenas de metros de alto y de kilómetros de longitud, y a diferencia de las otras formas que nos sugieren aceleraciones en las corrientes de hielo, estas lo que nos sugieren es una deceleración. Aquí tenéis en el margen de Noruega una morrena terminal, nos permite, que ha llegado hasta el borde de la plataforma, nos permite inferir cuál ha sido la máxima extensión que ha tenido el manto de hielo durante el último periodo glaciar. Y, por ejemplo, en los glaciares, este es un ejemplo en la zona de las Svalbard, estas morrenas terminales nos está permitiendo a ver cuál es la velocidad de retroceso que están teniendo los glaciares hoy en día. Por ejemplo, desde la pequeña edad de hielo, pues se han cartografiado unas 70 crestas, y desde 1910 hasta el 11, pues ha habido una retirada de unos 22 metros al año, ¿no? Todo esto lo podemos inferir a partir, como veis, de estas crestas que se forman, como digo, justo en la zona donde el manto de hielo se despega del fondo marino. Otra de las formas que son súper bonitas, espectaculares, son las marcas de arado que realizan los icebergs. Los icebergs son transportados, movidos por las corrientes superficiales, por las corrientes profundas, y esto lo que hacen, como veis aquí, es erosionar el fondo marino. Y lo encontramos desde formas relictas que se formaron en la plataforma externa o en el talud superior en el último periodo glaciar, o en ambientes más proximales producidos por los icebergs hoy en día. ¿Cómo son los sedimentos que nos encontramos en las plataformas continentales de latitudes altas? Pues yo suelo diferenciarlos en tres grandes grupos, que son los sedimentos subglaciares, que son aquellos que se depositan justo por debajo del manto de hielo. Y aquí lo que nos encontramos son consecuencias de depósitos heterométricos, clastos que están deformados por la acción del peso del hielo, con estructuras de shearing, de cizalla.
Los otros son los depósitos proglaciares, que son aquellos que se forman por debajo del manto de hielo, de esta plataforma de hielo que flota, y está formado por sedimentos laminares, fangosos, que se forman a partir de los flujos de deshielo de la base de esta plataforma de hielo que mueven sedimento fino, pero en la que se encuentran muchísimas veces clastos erráticos que caen de mayor tamaño. Y los sedimentos marinos, que son sobre todo sedimentos fangosos, pero en la que nos encontramos de vez en cuando con clastos que estos provienen del deshielo de la base de los icebergs. Esto es la plataforma continental. Morfologías, sedimentos que están controlados en nuestras latitudes por procesos pluviomarinos, costeros, glaciares y glaciomarinos. Pero fijaros cómo gran parte de los elementos morfosedimentarios que vemos no se están formando hoy en día, se han formado durante el último periodo glacial. Vamos a ver ahora las zonas profundas, esas zonas profundas que nosotros lo agrupamos que comprenden las provincias fisiográficas del talud continental, del ascenso continental y de la llanura abisal adyacente, porque los sistemas morfosedimentarios que vamos a verlos se desarrollan a lo largo de toda esta extensión. Aquí están controlados por los procesos marinos. Hacemos tres grandes grupos de procesos marinos. Los laterales, que son los longitudinales relacionados con la acción de las masas de agua. Los transversales, perpendiculares a los márgenes continentales, que están relacionados con los procesos de inestabilidad sedimentaria. Los verticales, que es la sedimentación pelágica, unipelágica, es la sedimentación lenta y continua a través de la columna de agua de partículas biógenas y terrígenas. Y los procesos autigénicos que nos dan lugar a la formación de minerales en el fondo marino. Los grandes elementos morfosedimentarios que construyen estos ambientes distales de los márgenes continentales y que rellenan las cuencas abisales son estos que veis aquí. Contornitas, sistemas gravitacionales, sistemas turridíticos y vamos a ver también los nódulos polimetálicos. Estos, como digo, son los principales, pero son los principales. Vamos a ver primero las contornitas. ¿Qué son las contornitas? O contouritas, que en castellano podemos decirlo de las dos maneras. Pues son aquellos sedimentos que están retrabajados o formados por la acción de corrientes de fondo. Cuando empecé a realizar la tesis, los ambientes marinos profundos se pensaban que eran ambientes tranquilos, que estaban afectados por masas de agua tabulares, con velocidades muy bajas, 1 centímetro por segundo, donde puntualmente eran interrumpidos por la acción de procesos gravitacionales que podían venir desde zonas sonoras. Pero bueno, cuando empiezas a estudiar más los ambientes profundos y sobre todo a relacionarte con otras disciplinas de la oceanografía, como con los físicos, te das cuenta que no es así, ¿no? Y vamos a ver. La columna de agua está en continuo movimiento. Pero yo creo que son dos los grandes motores que mantienen este movimiento de la columna de agua. Unas son las corrientes superficiales, controladas, como sabéis, por la acción del viento, que puede llegar hasta los 400 metros de profundidad en la columna de agua, y la circulación termohalina. Esta en la que las masas de agua profundas se mueven como consecuencia de sus diferentes densidades, es decir, diferentes temperaturas y diferentes salinidades. Masas de agua que se originan en la Antártida, que llegan hasta el hemisferio norte, o masas de agua que se forman en el norte y que llegan hasta el hemisferio sur. Estas masas de agua se mueven sobre todo de una manera subparalela y paralela a los márgenes continentales. Y cuando interaccionan con el fondo marino, nos moldean y nos dan depósitos, formas erosivas y formas deposicionales, que son las contornitas. Esta circulación profunda está afectada a su vez por muchos procesos. Aquí tenéis unas mareas, ondas internas, tormentas bentónicas, remolinos, vórtices, solitones, oleaje, ondas barotrópicas, un montón. Estas corrientes de fondo están condicionadas, moduladas, sus velocidades, como digo, por todos estos procesos, pero están muy condicionadas por dos factores. La configuración a gran escala que tienen los márgenes continentales, que cuando van contorneando, de ahí el nombre de contornitas, estos márgenes continentales hace que se aceleren y se desaceleren, y también cuando interaccionan con los montes submarinos. Una masa de agua en movimiento se encuentra con un monte submarino y representa un obstáculo a su movimiento, haciendo que tengamos corrientes de fondo que suben talud arriba y que también descienden talud abajo.
Pueden tener velocidades medias de 1 a 3 centímetros por segundo, pero en las zonas de estrechos, en las zonas de montes longitudinales, de crestas, de bancos, se aceleran llegando a más de 15 centímetros por segundo, como en el estrecho de Gibraltar, donde llegan a alcanzar 280 centímetros por segundo. Estas corrientes de fondo, uno de los elementos morfosedimentarios más importantes que nos construyen son las crestas contorníticas, que son verdaderos montes submarinos, longitudes de centenares de kilómetros, espesores de hasta 3.000 metros, anchuras de decenas de kilómetros. Aquí tenéis una cartografía en amarillo de las crestas contorníticas que hoy en día habitan el fondo marino del Atlántico a norte. Como veis, tienen una morfología, estos serían de cresta, cuya cresta es paralela o subparalela a los márgenes continentales. Están definidos por depósitos estratificados con una estructura agradante a progradante. Es una morfología monticular más o menos exagerada, como lo vamos a ver ahora. Tenemos diferentes tipos de crestas contorníticas que están controladas sobre todo por la morfología que tenemos en el fondo marino. Una de ellas, las más típicas, las elongadas separadas, que son las que se construyen al pie de un talud muy inclinado. ¿Por qué? Porque en esta zona el gradiente de velocidad es mayor, tanto que permite que se erosione el fondo y se deposite a un lado. Este sería el modelo. Las contornitas adosadas, que son las que se forman en taludes que tienen gradientes más suaves, no tienen unas morfologías tan exageradas, y en las que el sedimento se deposita justo por debajo de la masa de agua o también en los extremos. Mi teoría es que actualmente todos los taludes abiertos que no estén afectados por sistemas turbidíticos están construidos por la acción de estas masas de agua, es decir, por la acción de estas contornitas adosadas, como este es un ejemplo en el mar de Alborán, el margen de Marruecos, el margen español, donde las masas de agua mediterráneas se aceleran en su salida hacia el Atlántico, dando lugar a la formación de estas crestas adosadas, que hasta hace 15 años no tenía ni idea de por qué tenían esta morfología, esta forma terrazada aquí, hasta que empezamos a trabajar con los físicos y cambiamos totalmente el modelo. Más de 10 años pensando al revés. Como digo, y menos mal que lo he descubierto antes de que me jubile, porque si no me da algo. Ahora soy bipolar, ahora soy de procesos longitudinales y procesos transversales. Otros son como veis, está muy relacionado con la morfología y en las zonas en las que se forman. Las crestas laminares, que son las que contribuyen a rellenar cuencas profundas que están más o menos confinadas, tienen una morfología monticular muy, muy suave, y a no ser de que tengamos registros sedimentarios que nos crucen toda la llanura, es difícil de identificar si es un depósito contornítico o no, si está afectado, modulado por la corriente de fondo. O las más bonitas, que son las monticulares confinadas, que se pueden desarrollar entre montes submarinos como estas, ¿no? En el mar de Alborán, donde vemos una morfología muy monticular muy exagerada, con dos zonas erosivas como consecuencia de ese mayor aumento de gradientes como consecuencia de la presencia de estos taludes inclinados en los que se pega la masa de agua, ¿no? y se acelera. Otra de las formas, que estas han sido definidas recientemente, que las hemos descubierto recientemente, son las terrazas contorníticas, que lo que hacen es moldear también las contornitas adosadas. Y estas se forman en aquellas zonas donde hay interfaces entre masas de agua. Las interfaces entre masas de agua están afectadas por ondas internas. Estas ondas internas, cuando interaccionan con el fondo marino, tienen mucha capacidad erosiva y retrabajan el sedimento marino. Si esto lo sumamos a lo largo del tiempo con las subidas y bajadas del nivel del mar, lo que provocan es un desplazamiento no solo vertical, sino también horizontal de estas interfaces, y es como una lija, que lo que va haciendo es
erosionando el fondo marino, dando lugar a la formación de estas terrazas. Estos son ondas internas, guiados por una ecosonda en una de las campañas nuestras, y esto está hecho con ADCPs, instrumentos colocados sobre el fondo marino para registrar con los físicos. Esto está hecho con los físicos de la Universidad de Cádiz, y veis aquí las ondas internas que provocan desplazamientos verticales, parcelas de la columna de agua de hasta 50 metros. Imaginaros esto chocando, interaccionando con el fondo marino, ¿no? El tipo es una ayuda. Este es para que veáis aquí, es un perfil sísmico hidrográfico que cruza el mar de Alborán desde el margen de Marruecos hasta el margen español, donde cambiamos todo el modelo definiendo todos los depósitos ahora contorníticos, y veis, aquí están las masas de agua. La de arriba es la Atlántica, que entra en Alborán, y luego las dos profundas, que son la intermedia profunda y la Western Mediterranean Deep Water, que es la más profunda de todas. Y veis cómo justo en la zona de interfase entre la Atlántica y la intermedia se forma la terraza, y entre la Atlántica, en el margen marroquí es entre la Atlántica y la profunda, y en el margen español es entre la Atlántica y la intermedia. Y como digo, se nos cayó la venda de los ojos. ¿Qué sedimentos tienen las contornitas? Pues las contornitas las encontramos en todos los márgenes continentales de todas las latitudes. Por lo tanto, la composición puede ser terrígena, biógena. Nos encontramos también en los flancos de las islas volcánicas, pueden tener una composición volcánica. La típica secuencia contornítica es una secuencia grano creciente, grano decreciente, ¿no? Es esta que veis aquí. Está formado por fangos que pasan a fangos limosos, luego se llega a la unidad más arenosa para de nuevo a decrecer para llegar a los fangos. Esto nos indica un proceso de aceleración y deceleración de las corrientes de fondo. Lo que pensamos es que no se mueven de una manera más o menos continuada, sino que se suelen mover a pulso las corrientes de fondo, y ahí es aceleración y deceleración. Pero cuando sacamos los testigos de sedimento, depende del tipo de cresta contornítica o de ambiente contornítico en el que estamos. Estos son ejemplos del Golfo de Cádiz. Nos encontramos con toda la secuencia completa, o bien con una secuencia que está capada a techo o a base. Esto ya nos está dando una idea de la variabilidad que puede haber en la acción de la corriente de fondo o en el tipo de proceso de corriente de fondo. Por lo tanto, nos permite inferir también cómo era la circulación en el pasado. Incluso decodificamos cómo era la velocidad en el pasado. En los últimos años, en las campañas nuestras de geología marina, hemos incorporado tecnología puntera que nos ha permitido estudiar con robots submarinos y con vehículos submarinos no tripulados, los AUV, estudiar casi como lo que estudiáis vosotros como geólogos de campo. Esto nos ha hecho también cambiar a muchas de las interpretaciones que habíamos realizado en el pasado en base a la batidiometría multihaz y en base a los registros de sísmica, simplemente porque la escala de observación de los procesos, de las morfologías y de los sedimentos es completamente diferente. En las contornitas, cuando empezamos a trabajar en el fondo del Golfo de Cádiz con este robot submarino, es un robot que pertenece a los portugueses, llega hasta los 3.000 metros de profundidad. Lo compraron para el aumento de su plataforma continental, el aumento de su soberanía de las aguas nacionales portuguesas. Aquí es el container laboratorio donde se controla toda la acción del ROV. Se maneja el ROV, como veis, con un joystick. Luego es un ROV que tiene también brazos y se pueden colocar instrumentación para hacer mediciones, por ejemplo, el contenido de metano en el agua. Tienen brazos para coger muestras de sedimento, como en este caso son de roca, y luego también tiene, como veréis después, un sistema para obtener muestras de sedimento, como si fuese una especie de aspiradora, o también para clavar y sacar testigos de sedimento. Creo que ya estamos 40 o algo así, 40-50 centímetros de longitud. Esto es a profundidad de 600 metros. Es espectacular la resolución que tiene el robot de submarino de los portugueses. Es un equipo de 4 personas y, como digo, es fantástico. Esto para geología, pero para biología, para cualquier tipo de rama de la oceanografía, esta es la especie de aspiradora para poder sacar la muestra más arenosa.
Esto nos está haciendo, como digo, cambiar también los modelos sedimentarios, ¿no? Y reconocer la gran complejidad de procesos que ocurren en el fondo marino. Encima de estas crestas contorníticas que hay en el Golfo de Cádiz, pues vemos que tienen superimpuestas un montón de morfologías de fondo. Por ejemplo, en las zonas más proximales, donde la acción del agua de salida del Mediterráneo es muchísimo más importante, más energética, pues nos encontramos, no se ve muy bien, pero con fondos fangosos brutificados que están erosionados por esa corriente de fondo, o afloramientos rocosos, o fondos que son de grava, pero en la que encima nos encontramos superimpuestas barras de arena, que a su vez tienen superimpuestas ripples. En las zonas más distales ya nos encontramos con sedimento de grano mucho más fino, con ripples en 3D, pero que también nos encontramos con grandes barras de arena. Todo ello nos indica que varias cosas, pues que desde la zona proximal hacia la zona distal nos confirma esa deceleración del agua de salida mediterránea que afecta al talud del Golfo de Cádiz, que las tasas de sedimentación son más importantes en las partes distales que en las partes proximales, pero que tenemos superimpuestas diferentes formas de fondo. Eso nos indica que hay una gran complejidad de tipos de corrientes de fondo que pueden estar actuando en el fondo marino. Y en ello estamos, para poder identificar si algunas formas son relictas, si son modernas, cuál es el proceso que las origina, y todo esto, como digo, superimpuesta dentro de estas crestas contorníticas que hemos visto. Otro de como las contornitas, están formados por los procesos que discurren de una manera paralela o subparalela a los márgenes continentales. Vamos a ver ahora los que discurren de forma perpendicular a los márgenes continentales, que son los sistemas gravitacionales y los sistemas turbidíficos. Esta es una clasificación de todos los procesos de inestabilidad sedimentaria que ocurren en el planeta. Es una clasificación que se estableció a inicios de los años 2000, cuando se juntaron geólogos e ingenieros de mar y de tierra, para que todos utilizáramos la misma terminología. Sabéis que los geólogos siempre hacemos lío con la terminología, y más cuando unos estudiamos ambientes de mar y otros de tierra, y las escalas de observación son diferentes, y cada uno utiliza su propia terminología. Bueno, pues esta fue la terminología que se acordó. A cada uno de estos elementos uno excluye a otro, pero sabemos que la naturaleza es bastante más compleja y nos podemos encontrar que empezamos con un proceso de inestabilidad sedimentaria con un comportamiento elástico, que luego nos pasa a plástico, que luego nos pasa a un flujo turbulento. De hecho, los procesos de inestabilidad sedimentaria los estudiamos mediante la mecánica de sólidos o mediante la mecánica de fluidos. Así como la acción y la formación de las contornitas están relacionados con procesos de una manera más o menos continuada a lo largo del tiempo geológico, los procesos de inestabilidad sedimentaria tienen un carácter más de evento, ¿no? Más ocasional. Aquí veis pues, que pueden durar desde minutos hasta días. Aquí con la carita sonriente pues son los que más predominan en el fondo marino. Yo digo que más predominan porque son los que más hemos estudiado y lo vemos con las batimetrías multiazo o con los perfiles de sísmica. Pero a medida que vamos metiendo más instrumentación moderna, aparecen otros tipos de inestabilidad sedimentaria. Los deslizamientos submarinos ocurren desde las zonas someras hasta las zonas profundas y los encontramos en todos los márgenes continentales. Es verdad, y nos encontramos en zonas de gradientes, aquí no está, de gradientes bajos a gradientes muy altos, pero sobre todo se desarrollan en gradientes en los taludes continentales, gradientes de 4 o 5 grados. Representa el riesgo geológico más común en el medio marino, por dos cosas. De hecho, los mayores deslizamientos que hay en el planeta Tierra los encontramos en el fondo marino, como consecuencia de la configuración geométrica de las cuencas y de que tenemos sedimentos sin consolidar. Y forman parte, como digo, de los riesgos geológicos también, que ahora los trabajamos, que son en cascada. Es decir, si nos produce un terremoto, el terremoto nos produce un deslizamiento y el deslizamiento nos da un tsunami. De hecho, la mayoría de los tsunamis se conocen bien a raíz de los efectos de los terremotos. Sin embargo, los deslizamientos submarinos pueden llegar a generar tsunamis. De hecho, originan los megatsunamis, ¿no? Y son de los menos estudiados. Cada vez estamos estudiando más. Vamos a ver muy brevemente cada uno de estos procesos de inestabilidad sedimentaria. Comenzaremos con un deslizamiento en masa para terminar con los flujos.
Los deslizamientos, que es un movimiento, ya sabéis, de masa coherente, que está limitado por uno o varios planos de deslizamiento, en el que la masa que se mueve puede estar poco o muy deformada. En las batimetrías lo reconocemos muy bien porque tiene dos elementos arquitectónicos. Una, que es la cicatriz de deslizamiento, que genera un escarpe importante en el fondo marino, y la masa deslizada, que da una morfología del fondo marino muy irregular. Esta es la zona de evacuación, esta es la zona de acumulación. Este es el deslizamiento de Estorega, el mayor deslizamiento que tenemos hoy en día en el planeta Tierra. La última periodo de actividad ocurrió hace 8.200 años, ha tenido 3 eventos importantes. Fijaros que llega a tener un volumen de hasta 3.200 kilómetros cúbicos, creo que en extensiones como la Comunidad de Castilla y de León, y se extiende desde los 200 hasta los 3.800 metros de profundidad. Esto se desarrolla en talud abierto, en el margen continental de Noruega. De hecho, estos son 2 ejemplos que los cartografiamos por primera vez en la península antártica, que son el deslizamiento de Hebre y el deslizamiento de Magia, que forman parte de un complejo de inestabilidad sedimentaria en talud abierto en la Antártida. Y como digo, estos grandes deslizamientos, los mayores se originan sobre todo en latitudes altas. ¿Cómo se forma? La teoría es la siguiente. En un periodo interglacial se depositan sedimentos finos, arcillosos. Cuando tenemos un periodo glacial, avanza el manto de hielo, deposita el sedimento de morrena sobre este depósito glacial. El peso de los depósitos de morrena aumenta la porosidad, la porosidad intersticial del sedimento arcilloso, con lo cual reduce su resistencia a la rotura y se produce el deslizamiento. Estos niveles de arcilla que se forman durante los periodos interglaciares actúan como, pues se llama el concepto de weak layer, de plano de debilidad. A partir de ahí es donde se genera el plano de deslizamiento. Nos encontramos con deslizamientos en zonas costeras, como hay muchos en Italia. Hemos de tener en cuenta que la cicatriz de deslizamiento tiene un componente retrogradante y por lo tanto puede llegar a afectar las zonas costeras. Este es un gran deslizamiento que hemos descubierto recientemente en la zona del Golfo de Vera. Fijaros que afecta desde el talud superior hasta la llanura abisal, desde unos 300 metros de profundidad a más de 2.500 metros de profundidad. Y hay 3 grandes cicatrices que le hemos llamado Polopo, Águilas y Gata. Estos son los perfiles de sísmica que nos ha permitido identificar estos grandes deslizamientos y que hay 2 factores. Son deslizamientos que son activos y que hay 2 factores principales que han provocado su formación. Una, el basculamiento del margen continental que hay en esta zona y la presencia de las sales del Messiniense que encontramos en profundidad, estas amarillas, que actúan también como nivel de despegue. El basculamiento más estas sales hace que todo bascule junto con la subsidencia que hay en la llanura abisal argelina. Esto hace que identifiquemos estructuras extensivas en la zona proximal y estructuras compresivas en la zona abisal que nos dan todo un campo de diapiros en la llanura abisal argelina. Esto hay que estudiarlo con más detalle. ¿Qué nos dicen los sedimentos? Pues cuando sacamos las muestras de sedimento todo va a depender del grado de deformación que tenga la masa deslizada. Si hay poco, se va a conservar la estratigrafía original. Podemos encontrar alguna fractura, algún plano de cizalla, y ya cuando la masa está muy deformado, pues nos encontramos con estas estructuras caóticas, a partículas de diferente tamaño, estructuras de fluidificación, etc. Los depósitos de avalancha. Los depósitos de avalancha se forman por flujo de fragmentos de roca sin cohesión que se mantienen en suspensión. Su mecanismo de transporte es el choque que hay entre estos grandes fragmentos. Se originan en zonas donde los taludes son muy inclinados, más de 10 grados. Las cicatrices son muy profundas, de centenares y muchas decenas de metros. Llegan a tener espesores de hasta 2 kilómetros. Tienen estas morfologías de anfiteatro muy cerrados, como cuellos de botellas. Tienen los depósitos unas formas elongadas. ¿Dónde encontramos este tipo de condiciones para que se nos genere? En los flancos de las islas volcánicas. Los flancos de los taludes de las islas volcánicas no solo se construyen por las coladas de lava, como hemos visto ahora en La Palma, sino que se construyen por estos procesos de inestabilidad sedimentaria, por los flujos de avalancha. Aquí veis la isla de Hierro, con esta forma como de hélice, donde cada lado corresponde
a un proceso de flujo en avalancha. Pero fijaros cómo la avalancha empieza en condiciones subaéreas como consecuencia del colapso de la caldera volcánica. Los de mayor magnitud son en la isla Hawaii. Estos son los flujos de avalancha más grandes que tenemos en el planeta. Estos son imágenes con un sonar de barrido lateral. De hecho, la zona de evacuación en las Islas Canarias llega hasta los 3.000 metros de profundidad, y a los 3.000 metros de profundidad es cuando ya se deposita el depósito que transporta el flujo de avalancha. Y en la zona donde se deposita, pues nos encontramos con esta distribución errática de bloques que pueden tener más de 1 kilómetro de tamaño. Aquí veis dos. Cada uno de estos corresponde a un evento. Aquí tenéis el flujo de avalancha del COT, el de Orotava. Aquí es más difícil de identificar los bloques porque ya está tapizado por sedimento moderno. Esto ya nos indica que este ha sido más reciente que el ICOT, es más reciente que el Orotava. Estos son los diferentes procesos de flujos de avalancha que están afectando hoy en día, que lo cartografiamos en los flancos de las islas volcánicas en Canarias, donde se ha producido un gran evento de estos cada 100.000 años. El del Hierro, el último, fue hace aproximadamente 15.000 años. Pasamos ya a los dos últimos, que esto seguro que ya lo habéis estudiado, que son los flujos en masa, flujos de terrubios, y los flujos turbidíticos. Un flujo en masa o de terrubios es un flujo cohesivo o no cohesivo, es decir, todo depende del grado del porcentaje de matriz fina que tenga, y los flujos turbidíticos, ya sabéis que es un flujo que se mantiene en sedimento de suspensión como consecuencia de esto es como lo vemos en un perfil de sísmica. Este sería un flujo más cohesivo, el que veíais antes era un flujo no cohesivo, y este es el flujo turbidítico. En los perfiles de sísmica, los flujos en masa o flujos de derrubios se identifican fácilmente porque tienen estos cuerpos lenticulares que están definidos por facies transparentes o por facies caóticas. Muchas veces lo encontramos muy separado de la cicatriz de deslizamiento, otras veces está pegado junto a la cicatriz de deslizamiento. Esto quiere decir que en estas zonas nos encontramos con material antiguo que puede llegar a aflorar. Estas son las cartografías que hicimos de los procesos de inestabilidad sedimentaria, en este caso de flujos en masa, en la zona donde ocurren los terremotos que afectan a Marruecos y a Melilla. Este es del último terremoto que se produjo en el 2016. Y que cuando los estudiamos en detalle con este AV, que no... Bueno, pues este es un vehículo submarino, ¿no? Que lo hemos utilizado en las campañas nuestras, navega aproximadamente a unos 70 metros por encima del fondo marino. Establecemos una derrota en base a la batimetría mundial y va sobre esas profundidades y nos permite cartografiar estructuras de pocos metros. La verdad es que es espectacular, se comunica por Bluetooth cuando está en superficie y es como un perrito que entraba luego en una especie de caja que se cogía con la pluma del barco y eso es fantástico. Fijaros, la última vez que lo utilizamos fue para estudiar los procesos de inestabilidad sedimentaria en los márgenes de un cañón submarino, el de Garrucha. Esto es lo que observamos con una batimetría multihaz con una resolución, el footprint de unos 50 metros. Y fijaros ahora en estas dos zonas cuando trabajamos con el vehículo submarino. Esto es un flujo, todos decíamos flujo en masa, este ya sabemos que es un flujo más cohesivo y este es un flujo menos cohesivo. Podemos caracterizar con más precisión la dinámica que tienen los flujos, incluso establecer los diferentes eventos que ha podido haber. ¿Qué nos dicen los sedimentos? Pues de una manera general, en las zonas de los flujos en masa, estas son las características que tienen. Una mezcla de castos muy heterométricos, diferente naturaleza, secuencias grano crecientes, secuencias grano decrecientes, una fábrica soportada por castos, soportada por matriz. Está la matriz muy deformada, con muchas estructuras de cizalla. Es verdad que esto también nos podemos encontrar en una zona de deslizamiento en masa. Por eso necesitamos siempre, cuando estudiamos los procesos de inestabilidad sedimentaria, diferentes proxies, diferente tecnología que nos permita hacer diferentes zoom sobre el mismo proceso.
De las turbiditas, sabéis que los flujos turbidíticos nos da la turbidita, no os voy a hablar de la secuencia de Bowman porque esto ya todos la conocéis, pero sí que en el medio marino tenemos algo que a mí me gusta mucho, que son las megaturbiditas, que son flujos turbidíticos que superan los 100 kilómetros cúbicos de sedimento, que recorren grandes distancias, tienen una distribución lateral muy importante y no desarrollan formas de abanico y contribuyen a rellenar muchas cuencas intratalud y las cuencas profundas. De hecho, cuando yo estudiaba, se pensaba que los ambientes profundos, la mayoría eran sedimentos pelágicos y hemipelágicos. Sin embargo, estos representan solamente el 20%. El resto son depósitos turbidíticos y pantofíticos. Aquí veis la trayectoria en gris de todas las megaturbiditas que nos están rellenando las cuencas intratalud y las cuencas abisales profundas de Madeira o la de Cabo Verde en el margen argentino. Recorren más de 1000 kilómetros de distancia. Espectacular. Nos encontramos también en la cuenca algerina. En los perfiles de sísmica observamos estos niveles más potentes, de facies transparentes, que nos reflejan esos fangos sin ningún tipo de estructura. Fijaros, esto corresponde a un evento, son 600 kilómetros cúbicos de sedimento que nos dan 8 o 10 metros de turbidita. Todos estos procesos de inestabilidad sedimentaria, en masa o en flujo, contribuyen a desarrollar y a formar otro de los elementos morfosedimentarios más espectaculares que tenemos en el medio marino. Son los valles submarinos. Canales, cárcavas, cañones, canales medioceánicos como el de Valencia. Asociado a los cañones nos encontramos con otro sistema morfosedimentario, que ya los conocéis porque aquí en tierra hay muchos, que son los sistemas turbidíticos. Pero vamos a pasar a verlo muy brevemente. Los sistemas turbidíticos que a lo largo del tiempo han tenido también mucha terminología. Pero en los años 90 hubo también, a mediados de los años 90, como que se llamaba el Committee on Funds, donde se juntaron geólogos que estudiaban sistemas turbidíticos en tierra con los sistemas turbidíticos en mar para tener una terminología común. Hemos de tener en cuenta que las observaciones, la escala de las observaciones de los sistemas turbidíticos en tierra no tiene nada que ver con lo que realizamos en el mar. Además, los que en tierra predominan sobre todo los sistemas turbidíticos más arenosos, en cuencas tectónicamente más activas, mientras que los que se desarrollan hoy en día son más grandes en márgenes pasivos, son más fangosos, existen una serie de diferencias. Entonces aquí establecieron que había que llamarles con el término de sistema turbidítico, aunque hoy en día también utilizamos sistema turbidítico y abanico. Seguimos utilizando el término de abanico. Aunque el abanico se utilizaba solamente para el depósito que se desarrollaba a partir de la desembocadura del cañón. Pero en el sistema turbidítico dijeron que había que haber 4 elementos arquitectónicos principales, en la que también incluían el cañón. Y estos eran, para llamar sistema turbidítico tienen que tener estos 4 simultáneamente, que son grandes elementos erosivos, como son el cañón o el deslizamiento, canales turbidíticos, depósitos de desbordamiento y depósitos de lóbulo. A estos, como se le llama, sistema turbidítico hoy en día o abanico. Representan, al igual que los contornitas, las mayores acumulaciones clásticas de sedimento en los ambientes marinos profundos. Sobre todo han sido muy estudiados, trabajados por la empresa de hidrocarburos, porque actúan como zonas reservorios para el petróleo y para el gas. De hecho, creo que aproximadamente el 25% del crudo que se extrae salen de sistemas turbidíticos antiguos. Lo podemos encontrar en todos los márgenes continentales. Tienen una gran variedad de tamaños. Aquí veis el del Indus, que llega a 1500 kilómetros de longitud, y los pequeñitos que tenemos en el mar de Alborán. Pero fijaros también cómo los diferentes elementos arquitectónicos, los cañones, los canales con sus depósitos de desbordamiento, también tienen una distribución muy variable en las diferentes provincias fisiográficas. No existe un modelo único que nos permita definir un sistema turbidítico. Yo creo que cada uno tiene su propio modelo, muy condicionado por una mezcla de muchísimos factores globales y de carácter local. Los elementos erosivos, como digo, comprenden cañones y deslizamientos que representan el área fuente interna de sedimento al sistema turbidítico. Determinan la localización del sistema turbidítico. Los cañones pueden tener dimensiones, como veis, de pocos a centenares de kilómetros.
En los cañones predominan sobre todo procesos energéticos muy energéticos, que son sobre todo deslizamientos y depósitos de transporte en masa, que son capaces de transportar una gran variedad de tamaño de grano, que va desde la grava hasta el sedimento más fino. Aquí tenéis el cañón de Garrucha, donde los perfiles de sísmica nos permiten establecer, y las batimetrías, cómo el desarrollo, el crecimiento de los cañones está controlado por procesos que afectan a las paredes, que lo que permiten es hacer que los valles sean más anchos, pero también por procesos que van a lo largo del eje de los cañones, que lo que hacen es incidir más, hacer que el cañón se caje más en el fondo marino. Aquí veis tipos de procesos sacados con el robot submarino que afectan a las paredes de los cañones. No solamente son flujos en masa o deslizamientos, tenemos también desparrames, tenemos pequeños flujos de avalancha, tenemos caídas de bloques y también basura, como no. O con el AV, que nos permite cartografiar a lo largo de todo el eje del cañón estas formas, que son los cyclic steps, y que nos indican la acción de flujos turbidíticos muy energéticos, que son capaces de encajar, erosionar el fondo marino. Los otros elementos arquitectónicos son los canales y los de depósitos de desbordamiento. El canal, en un sistema turbidítico, representa el principal conducto más largo de sedimento que hay dentro de todo el sistema sedimentario. En base a las dimensiones hay dos tipos de canales. El canal principal, que se desarrolla a partir del cañón, y los canales distributarios, que se desarrollan mar adentro y cuyas dimensiones decrecen aguas abajo. Y son originados y mantenidos sobre todo por acción de flujos turbidíticos. Esta es una cartografía del sistema turbidítico de Magdalena, que lo realizamos con el buque de Hespérides. Aquí veis el canal principal con los canales distributarios, que cada vez se van haciendo más pequeños. El canal principal tiene los márgenes, los depósitos de desbordamiento mejor desarrollados, y en las partes distales de los distributarios están poco o nada desarrollados. Los depósitos de desbordamiento, que construyen estos márgenes de los canales y que se forman por deposición del sedimento fino que viaja en suspensión a lo largo de los flujos turbidíticos que circulan por el canal. Este sería una imagen de un perfil de sísmica, donde veis los depósitos de canal con facies caóticas y los de depósitos de desbordamiento con sus facies estratificadas. A veces es más difícil de identificar estos cuerpos de canal dique sedimentario, canal depósito de desbordamiento. Estos son perfiles de sísmica en el sistema turbidítico de Magdalena, donde hay de hecho, uno de los principales problemas que encontramos es establecer la jerarquía de estos canales principales y canales distributarios. El tipo de depósito que nos encontramos en los canales, una gran variedad textural, pero fundamentalmente cuando se deposita la arena masiva limpia. Suelen actuar como trampas de hidrocarburos. Y finalmente los depósitos del óvulo, que son la deposición final de todo ese sedimento que es transportado a lo largo del sistema turbidítico. Tienen muchísimas dimensiones, una morfología lobular muy baja, que no suelen ser a veces fáciles de identificar o de cartografiar, y las partes proximales suelen estar afectados por los canales distributarios. Estos son ejemplos de lóbulos cómo se identificamos en los perfiles de sísmica. Son estos cuerpos lenticulares con facies transparentes, facies caóticas, donde observamos un apilamiento con migraciones laterales y longitudinales como consecuencia de los procesos de abulsión en los canales distributarios o como cambios en las áreas fuente que suministran el sedimento a los sistemas turbidíticos. Normalmente pueden tener estas dos morfologías más de abanico o más elongados, y tanto los canales como los canales distributarios como la morfología de los lóbulos está muy condicionado por el tipo de sedimento que caracteriza el sistema turbidítico. Estos son más arenosos, mientras que los fangosos suelen ser mucho más largos, tienen formas más longitudinales. Lo mismo que la trayectoria de los canales, son más rectilíneos en flujos turbidíticos arenosos y son más meandriformes y sinuosos en flujos fangosos. Pues una imagen de sonar de barrido lateral, de multiad, de backscatter, de multiad del sistema turbidítico del Nilo, para que veáis que nos podemos encontrar desde flujos turbidíticos a flujos de Rubius, a más de varios kilómetros de distancia desde las áreas de frente. Estos flujos turbidíticos en los lóbulos pueden estar afectados a su vez por las corrientes de fondo. La corriente de fondo siempre está ahí,
mayor o menor, interacciona con estos flujos turbidíticos y lo que produce es el pirateo del sedimento fino, llegando a condicionar la arquitectura y la morfología de los sistemas turbidíticos. Esto es algo que cada vez lo vamos descubriendo, ¿no? En un principio decíamos nada, solo flujos turbidíticos, hasta que cambiamos hacia el modelo de la turbidita y vemos cómo en función del grado de interacción de la corriente de fondo, pues tiene una mayor o menor influencia. Al final es una batalla entre el flujo turbidítico y el flujo contornítico, ¿no? Estos son sistemas turbidíticos que se desarrollan. Aquí está el estrecho de Gibraltar. Las masas de agua del Mediterráneo se aceleran en su recorrido hacia el estrecho de Gibraltar. El pirateo del sedimento fino es mayor y nos está condicionando que los sistemas turbidíticos próximos al estrecho de Gibraltar sean más pequeños, sean más arenosos, tienen solamente un canal dique, no tenemos canales distributarios. Estos presentan muchos procesos de abulsión, estos no lo tienen, tienen una arquitectura deposicional más agradante. Cuando sacamos las muestras de sedimento y lo comparamos con otros sistemas turbidíticos que están más lejos del estrecho de Gibraltar, vemos que son muchísimo más arenosos, limosos y grava próximo al estrecho de Gibraltar. Y no solo eso, sino que cuando analizamos las secuencias turbidíticas, vemos que aquellos abanicos que están próximos al estrecho de Gibraltar no tienen la secuencia de Bowman, los niveles más finos, mientras que en las partes más distales pues nos encontramos con el D, con el E, mientras que en los sistemas, por ejemplo en el de Guadiero, que está muy próximo al estrecho de Gibraltar, la secuencia, la D y la E, los niveles de E de la secuencia de Bowman no lo están. ¿Qué pasa cuando ponemos todo junto? Este es un trabajo que hemos publicado recientemente en todo el Atlántico Norte, con los sistemas sedimentarios profundos. Pues vemos en amarillo son las llanuras, en verde son las llanuras abisales. Pues diferenciamos varios modelos de ambientes de sedimentación marina profunda en el Atlántico, y que lo hemos llamado glaciares, influenciados por los glaciares y los no glaciares. Los glaciares afectan hoy en día al margen continental de Noruega, Islandia, Canadá, y están afectados sobre todo por sistemas de inestabilidad sedimentario gravitacionales que afectan a los taludes abiertos en nuestras latitudes y también en Estados Unidos. Lo que predominan sobre todo son los sistemas turbidíticos. Y los no glaciares tenemos de dos tipos: los que predominan la sedimentación contornítica, como las proximidades del estrecho de Gibraltar o en esta zona del este del Atlántico, donde la acción de las corrientes profundas es muy importante, o en el margen de Marruecos, donde predominan sobre todo las megaturbiditas y los procesos de inestabilidad sedimentaria. Y luego tenemos las llanuras profundas, pues, que están rellenadas por muchos de estos procesos contorníticos turbidíticos y también pelágicos. ¿Qué pasa más allá de las llanuras abisales de estos sistemas sedimentarios? Pues que tenemos las llanuras más planas que hay en el planeta y que están salpicadas por volcanes que están relacionados con las zonas de subducción y con las crestas medioceánicas. Tenemos más de 40.000 volcanes en el planeta Tierra, pues el 75% están en el fondo submarino. Asociado a las dorsales medioceánicas nos encontramos con sistemas de ventilación, los black smoker y los white smokers, que todo depende del color que tiene el agua de salida. Los black smoker, como estos de aquí, que se caracterizan su color negro como consecuencia de la presencia de hierro y de sulfuros, que nos dan sulfuros de hierro, y los black smoker, que sobre todo lo que contienen más bario, calcio y sílice. Estos son más pequeños, el agua tiene también menos temperatura que los black smokers. La presencia de este agua con un alto contenido en metales hace que favorezca que se formen los procesos, que ocurran los procesos orogénicos y da lugar a la formación de nódulos. Antes se les llamaban nódulos de manganeso, ahora se les llaman nódulos polimetálicos. Manganeso porque tienen un alto contenido en manganeso, pero también tiene de níquel, cobalto, cobre, tierras raras, etc. Se descubrieron en el 1878 en el mar de Kara, años más tarde en la isla de Hierro. La morfología del nódulo es muy variable, todo depende del tipo de precipitación del mineral, de los procesos de deformación que tengan durante su proceso de formación y de la naturaleza del núcleo. Que pueden ser fragmentos líticos, fragmentos biógenos, pueden tener un solo núcleo, dos, o pueden tener varios núcleos.
De hecho, el crecimiento es muy lento, se considera que es uno de los procesos más lentos que tenemos como fenómeno geológico, ¿no? De 1 a 10 milímetros cada millón de años. Los encontramos en cualquier profundidad, sobre todo si la acción de la corriente de fondo también es importante, porque hace que el fino se lleve y por lo tanto no quede enterrado el nódulo, pero son abundantes sobre todo entre los 4.000 y 6.000 metros de profundidad, y las zonas más extensas cubiertas por nódulos están en la zona del Pacífico. Fijaros que tienen edades entre 2 y 3 millones de años. Estas son las zonas donde actualmente se están llevando a cabo campañas o estudios de exploración por parte de las empresas de nódulos. Hoy en día se dice que el interés económico es que tienen más de 10 kilos por metro cúbico de estos nódulos. Los cálculos que hay en los años 80, el dato más reciente que tengo es de 500 millones de toneladas. Tenéis el mineral puro en el fondo marino. De hecho, ya hay, en el 11 se comenzó ya a explotar en la zona de Juan de Fuca. Hubo una empresa que ya está explotando. Y esto, bueno, es un vídeo que pertenece a LISA, al International Seabed Authority, porque todas las zonas más allá de la zona económica exclusiva, como sabéis, está gobernado por el ISA, que es el International Seabed Authority. Aquí se hacen primero en estas zonas campañas de exploración para después comenzar la explotación, pero la exploración son concesiones que se hacen de 15 años, donde hay que realizar todo estudio de impacto ambiental que podría tener el efecto no solamente de la exploración, sino también de la extracción de los nódulos. Estos son zonas de black smoker, veis estas zonas blanquecinas, son zonas de bacterias. De hecho, contaban que cada mes se descubren nuevas bacterias aquí con importantes aplicaciones farmacológicas. Tenéis que tener en cuenta que la extracción del nódulo implica un aumento de la turbidez porque se pone el sedimento en suspensión, que hace que los ecosistemas mueran, y luego también la limpieza de ese nódulo y el llevar ese nódulo hasta las plataformas, hasta los barcos que puedan actuar como fábrica, también genera no solamente contaminación acústica, sino también aumento de la turbidez que puede afectar a los ecosistemas marinos. Por lo tanto, el Seabed International Authority obliga a realizar estudios de impacto ambiental de muchísimo detalle, donde trabajan geólogos, físicos, químicos, biólogos. Podéis entrar en la página web, que tienen datos y vídeos muy bonitos. Y se desarrollan, como veis, muchos ecosistemas que llamamos en ambientes extremos. Bueno, todo esto del fondo marino, esta geomorfología, esta sedimentación que vemos desde zonas someras hasta zonas profundas, ¿qué interés aplicado tiene? Pues, bueno, como yo digo, siempre es muchísima, no podemos vivir sin la geología en el siglo XXI. De hecho, hoy en día nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar a una serie de necesidades que tenemos que cubrir si queremos seguir viviendo bien, y la geología va a ser fundamental en estos estudios. Y hay varios aspectos aplicados de gran importancia para nosotros, que son el estudio del cambio global, el estudio de los riesgos geológicos marinos, búsqueda de fuentes naturales, protección del medio ambiente y el policy, ¿no? El ayudar a la toma de decisiones a la administración pública. Recientemente, durante la pandemia, establecimos los retos a los que se enfrenta la sociedad para esta década dentro del CSIC, los retos científicos. Uno de los retos científicos en los estudios marinos es el estudio del cambio global, y establecimos que para conocer cómo el cambio global va a afectar al futuro necesitamos conocer qué es lo que ocurrió en el pasado. Y en esto la geología es fundamental, y sobre todo el registro sedimentario del medio marino, que es el que nos permite estudiar mejor y retrotraernos a la vez más en el tiempo geológico. En los registros sedimentarios marinos estudiamos cambios climáticos estáticos de diferentes órdenes de magnitud, de 1 millón de años, controlado no solo por el clima, sino también por el cambio en la configuración de las cuencas oceánicas, hasta escala milenaria, que lo hacemos con los testigos de sedimento. Nos va a permitir llevar a cabo o conocer la dinámica que han tenido los mantos de hielo en el pasado, como por ejemplo pues las unidades que hemos visto antes, que nos permiten reconstruir la dinámica que han tenido las corrientes de hielo. En azul veréis que están relacionados con periodos glaciares que nos daban unas corrientes de hielo más frías y otras más templadas.
esta sería la reconstrucción que hicimos en la zona de Bransfield. Nos permite llevar a cabo reconstrucciones palaoceanográficas, conocer cómo no solamente los cambios en la configuración de las cuencas condicionan el modelo de circulación, sino también los cambios climáticos. Pero hoy en día sabemos que no solamente el clima condiciona la oceanografía, sino que hay un feedback, la oceanografía también condiciona el clima, y ahora hacemos los estudios en las dos direcciones. No solamente los modelos de circulación, sino también el tipo de corriente de fondo que nos está condicionando el crecimiento de esa morfología o la sedimentación. Este es un estudio bonito, reciente, que publicamos hace un par de años, donde nos permite ver cómo los cambios en la configuración, en este caso los portales oceanográficos, juegan un papel súper importante en la oceanografía, ha jugado un papel importante en la oceanografía de nuestro planeta, como la apertura del paso del Drake y el cierre del canal de Panamá ha condicionado la circulación en el Atlántico Sur y la construcción del margen continental africano. Nos permite llevar a cabo controles y estudios sobre la valoración, sobre los efectos de la contaminación que puede haber en cualquier medio marino. Cualquier obra de ingeniería civil que realicemos en el medio marino se necesita del estudio geológico del fondo y de su fondo marino. Este es un estudio que realizamos para Medgat Consortium. Este es el gasoducto que ahora escuchamos hablar mucho, que transporta el gas desde Orán hasta Almería, donde realizamos el estudio de los riesgos geológicos en la zona, en el recorrido que realizaba el gasoducto submarino. Todos los tendidos de cables de comunicaciones, más del 80% de la comunicación que realizamos hoy en día se realiza a través del tendido de cables de telecomunicación. Las plataformas, las wind farms que se van a desarrollar en el futuro, se necesita de estudios de evaluación de estudios de riesgos geológicos en el fondo y en el subfondo marino, los estudios que llevamos a cabo para la ampliación del puerto de Barcelona y del puerto de Bilbao, la construcción de nuevos paseos marítimos, la búsqueda de arenas para regenerar de playas. Este es un estudio que realizamos para la Generalitat de determinar los volúmenes de arenas que podían ser utilizados para regenerar todas las playas de zona del Maresme y de Barcelona, y se extraen de una zona de cerca de donde vivo, donde es una barra de arena en la que se extrae la arena y se regeneran todas las playas de la zona del Maresme. La búsqueda de recursos de energía no renovables, no solamente las turbiditas, ahora las empresas de hidrocarburos están estudiando mucho los depósitos contorníticos, sobre todo los elementos erosivos, donde llegan a ocupar y generar grandes extensiones de sedimentos groseros que pueden actuar como zonas de acumulación. La minería submarina también va a ser el futuro. Hay ya muchísimas empresas que llevan ya más de 15 años desarrollando tecnología para cómo extraer y recuperar los módulos submarinos y la creación de fábricas flotantes, ¿no?, para el tratamiento de esta minería. La búsqueda de todas este tipo de actividades necesitan llevar a cabo estudios de los riesgos geológicos marinos, como tipificar, catalogar las estructuras tectónicas activas que nos están generando terremotos o deslizamientos en el fondo marino, determinar los diferentes procesos de inestabilidad sedimentaria en masa o flujo que ocurren desde zonas someras a zonas profundas, pero tenemos que ir más allá. Trabajamos con los matemáticos para poder modelizar la dinámica que tienen esos procesos de inestabilidad sedimentaria, saber si siguen siendo activos o no. El de Estorega, la cicatriz está, una zona de extracción de gas está en la cicatriz del deslizamiento de Estorega, y han realizado numerosos estudios y numerosas modelizaciones. Parece que actualmente está estable, por lo menos en esa zona, pero toda esta modelización, toda esta cuantificación de los procesos es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no?, donde van a trabajar con los matemáticos y con los físicos, estudiar las cabeceras de cañones que están muy próximas a costa, como esta, por ejemplo, que trabajamos en la zona de Garrucha. El puerto está encima de una cabecera de cañón que está afectado por procesos de inestabilidad sedimentaria.
muchísimos cañones submarinos en el margen con los colegas italianos que trabajamos. Las cabeceras de cañones están próximas a costa, están afectados por procesos retrogradantes en las cicatrices que conforman a las cabeceras de estos deslizamientos. Otro de los trabajos que hemos hecho es determinar el potencial tsunamigénico que tienen estructuras tectónicas activas y también los deslizamientos. Estamos trabajando para el consorcio de compensación de seguros para determinar el coste económico que podría tener el impacto de un tsunami en España. Tienen contemplado hasta un golpe de Estado, no tienen contemplado el coste económico de un tsunami y ahora se está trabajando para poder establecer qué repercusión o qué impacto económico puede tener un tsunami. La modelización de tsunami la realizamos con los matemáticos de la Universidad de Málaga. ¿Para qué? Para establecer el modelo de tsunami y establecer el modelo de inundación, fundamental para mitigar el impacto que puedan tener los tsunamis. Como no, la distribución de la macrobasura y de la basura en el medio marino. Cada vez que metemos el robot submarino, es que no ha habido ni una sola vez donde no identifiquemos basura en el fondo marino. Basura cuya distribución no solamente está controlada, por ejemplo, como esta en el Golfo de Cádiz por el tráfico marítimo, sino también por acción de corrientes de fondo, o la distribución del microplástico. El microplástico es como una partícula fina en la columna de agua. Más del 80% de la basura termina en el fondo marino. ¿Quién lo distribuye? Los procesos sedimentarios que acabamos de ver. Las cartografías de los hábitats marinos, fundamental para los recursos de pesca, para proteger ecosistemas, para ver el efecto que puedan tener la acción de la pesca también sobre esos ecosistemas. Para todo eso se necesita la geología. Para la toma de decisiones en la administración pública, por ejemplo, cuando se hundió el Prestige, les pongo de ejemplo, realizamos los estudios de los riesgos geológicos que había en la zona de hundimiento y ver qué tipo de procesos o ver cómo era el fondo y su fondo marino de cara a la actuación, sobre todo de la proa, que donde estaba la mayor parte del crudo restante. Como no, para el aumento de la soberanía de las aguas nacionales. Está la Convención de las Naciones Unidas con la Ley del Mar, en su artículo 76, establece que puede aumentar su soberanía más allá de los 200 millas. Y aquí los criterios que se utilizan son hidrográficos, geomorfológicos, sedimentológicos y geofísicos. ¿Cuáles son esos criterios? Hay varios y cada país puede escoger el que más le convenga. Y en la zona cada punto pueden utilizar el criterio que deseen. Puede ser o simplemente 2.500 y extenderse 100 millas, nunca se puede sobrepasar más de las 350 millas. Establecer el foot of slope, que es el último punto que determina la extensión del margen continental y se puede extender 60 millas, o el espesor de sedimento, que es un 1% del espesor de sedimento a la distancia del último foot of slope. En cada uno de estos puntos, cada país puede escoger el criterio que quiera. Como digo, no se puede extender más allá de las 350 millas. Fijaros cómo aquí el criterio de plataforma continental no es el que definimos geológicamente, sino que corresponde a aquel que conforma el margen continental, lo que representa para ellos la continuación de lo que sería el continente hasta mar adentro, hasta donde llega la última partícula de sedimento. Pero como digo, esta soberanía no se puede extender más allá de los 350 millas. Pues aquí los criterios fundamentales, como digo, son geológicos. Estos son ya por último las zonas propuestas por España para aumento de la soberanía más allá de las 200 millas. La primera fue en la zona del Bay of Biscay, donde había una zona de patio común entre España, Francia, Inglaterra e Irlanda. Además, la ONU te dice o sí hay que llegar a un acuerdo. Luego la ONU revisa cada uno de estos puntos y todos estos criterios. En la zona del Banco de Galicia, esta es la propuesta, y en la zona de Canarias, que ha sido la última propuesta, pero que, bueno, aquí, tras esta de hecho se está revisando, estuvo Tomás, estuvo antes de la campaña en la ONU, revisando los puntos. Hay un grupo de geólogos y geofísicos revisando las propuestas de cada país. Y bueno, la zona de Canarias, que como veis está con el tema del conflicto de Sáhara y Marruecos, pues nunca sabremos al final esto llevará a algún sitio. Pero bueno, como veis, la geología en el tema de la policy también es fundamental.
Y eso es todo. Esto es el paseo del fondo y su fondo marino, que espero que ahora cuando vayáis a la playa este verano penséis en todo lo que tenemos debajo, no solamente veáis agua. Ahora preguntas, quiero que me hagas preguntas. ¿Alguna pregunta? Venga, sí. Estamos tan abrumados que no... Venga, va, preguntas, por favor, venga. Sobre todo los jóvenes. Mira, pregúntale a los jóvenes, venga. Y bueno, para animarles, si no te importa, una pregunta. ¿La marcha? Sí. Está verde, sí. A ver, la charla me ha encantado, muy interesante. De cara a los jóvenes, también me ha encantado, de alguna manera, que se haya visto que lo que ellos aprenden aquí pues tiene un recorrido más allá de la universidad. Y si se me permite, haré más de una pregunta, pero la primera sería, esto, ¿qué oportunidades de futuro crees que abre para los jóvenes? Pues a pesar de que siempre digo que desde hace ya unos cuantos años que los jóvenes nos estamos extinguiendo, pues aquí nos fagocitan los de medio ambiente y los de ingeniería geológica, recuerdo haber estado en la última asociación o reunión que se hizo de una asociación de enseñanza de ciencias de la Tierra, donde llegaban a decir, sí, además pertenezco a esa asociación, donde decían que los geólogos, al final, o en este país o fuera de aquí, todos terminaban encontrando trabajo. Eso en general, tanto para mar como para tierra, pero en el medio marino es que queda todo por hacer. Todo para hacer. De hecho, a mí ya me aburre un poco siempre lo que dicen, es que se conoce más Marte que el fondo marino, pero es verdad, en observación directa conocemos un 3-4%, algunos dicen un 7%. De cara al futuro, con el tema de las energías no renovables, el medio marino va a ser fundamental. Entonces ahí hay un futuro importante. Cualquier tipo de actividad que se realice en costa o en el medio marino se necesita de los geólogos para estudiar el fondo o sin fondo marino. Como digo, energías renovables o no renovables, estudios ambientales, todo el tema de investigación, todo el tema del hábitat mapping que se está realizando y que es importante, la base es la geología. Si tú no conoces cómo es el fondo o su fondo marino, el biólogo necesita al geólogo, el físico necesita al geólogo, el químico necesita al geólogo. Entonces, cualquier actividad que vayas a realizar en el medio marino va a tener que haber un geólogo o un ciencia del mar. ¿No? Al final son los que están. Esperemos que sea un geólogo. Pero las estadísticas es lo que dicen. Al final terminan todos los geólogos encontrando el trabajo. Otra cosa es aquí o fuera de aquí. Pero Sí, hay que abrir fronteras. sí tienen suerte. Sí. Y luego está la parte de la ciencia. Pero bueno, la ciencia en este país ya sabemos cómo funciona. Hacemos una justificación, pues esté grabando, no quiero decirlo, pero hacemos ciencia en este país. ¿Alguna otra pregunta? Venga, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Lo de las contornitas, por ejemplo. Las contornitas. Pues mira, las contornitas, en un principio todos pensábamos que era de procesos transversales, todo gravitacional. Y yo me acuerdo cuando hacía la tesis y sacaba los testigos y decía, pues si yo no veo una turbidita, Y me dice, ¿quiere ver turbiditas? Que yo no veo turbiditas por ningún lado. Y al final todo lo que interpretamos como, lo llamábamos direct gravity flows, son sedimentos contorníticos. Y mi teoría es que todo allí donde no se desarrolla el sistema turbidítico, donde hay una acción importante de flujos gravitacionales, el talud abierto está constituido con depósitos contorníticos, con masas de agua de mayor o menor velocidad, pero son depósitos contorníticos. Y los procesos de inestabilidad sedimentaria es sedimento contornítico retrabajado. La sedimentación primaria es contornítica y luego actúa el proceso de inestabilidad sedimentaria. O sea que podemos encontrar en la superficie continental. De hecho, cuando hacemos los workshops de las contornitas, vemos que
En el registro fósil casi no hay contornitas, pero no hay porque no se han identificado. Y cada vez se están identificando más y reinterpretando más sedimentos que antes eran más turbiríticos como contorníticos. Es verdad, sobre todo uno de los principales problemas es que en el sedimento más fangoso es difícil de diferenciar si es una turbidita o si es una contornita. Tienes que tener muchas visiones sobre el contexto sedimentario, sobre el ambiente sedimentario. Sacamos los sondeos dentro del IODP que se hicieron en el Golfo de Cádiz, en sedimentos contorníticos. Una de las principales dificultades que teníamos era que lo que estábamos viendo no sabíamos si era, en algunos momentos del desarrollo de esa cresta contornítica, donde veíamos que había procesos turbidíticos, diferenciar que era una contornita de una turbidita. Y seguimos en ello. Esto no es sedimentos modernos. En el registro fósil igual. Cada vez hay más gente de tierra donde vienen con nuevas interpretaciones de contornitas. Ahora hay que ser bipolar. ¿Qué más? Una pregunta concreta, precisamente sobre contornitas. ¿Encontráis en contornitas evidencia de corrientes oscilatorias? Oleaje. Oleaje no necesariamente superficial, puede ser de ondas internas, pero estructuras sedimentarias hacia... Sí. De hecho, en las ondas internas que se forman bien por la masa de agua interacciona con un monte submarino, sobre las ondas internas, en los bordes de plataforma por el cambio morfológico, o bien en las interfaces, ¿no?, entre las masas de agua. En los perfiles de sísmica y en las batimetrías vemos grandes superficies erosivas, vemos el rock, vemos ondas de sedimento de una Ripley, de unas pilas. ¿Ripples de oleaje? Sí, de esas ondas internas, generadas por esas ondas internas. Ripples simétricos. Sí. Esto, otro mundo. Ahora, de hecho, en el congreso que dentro de un mes se hace aquí en Bilbao, el de INIA, presentará Tomás un estudio que tenemos de un cañón submarino de la misa de la línea, donde está condicionado el relleno de ese cañón submarino por ondas internas relacionadas con la entrada de la masa de agua atlántica o también con la intermedia y con las mareas que se forman dentro del cañón submarino. Necesitamos a los físicos para poder discernir bien cada uno de los elementos contorníticos que vemos en el cañón, dentro del cañón submarino. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo te voy a preguntar por los estudiantes, porque igual ni siquiera se les plantea que podrían, en determinados casos, acercarse como tripulación ayudante en alguna de las campañas de investigación. ¿Qué tendrían que hacer si alguien está interesado? Eso es lo que quieren que me preguntéis. Ya, vale. En primer lugar, querer. Eso es lo principal. Que queráis venir con nosotros. Nosotros siempre trabajamos con proyectos de investigación que son financiados bien por la administración autonómica, sobre todo la nacional o la europea. Para poder participar en campañas oceanográficas siempre llevamos estudiantes, hay un equipo científico que ya pertenece dentro del proyecto de investigación. Antaño era más fácil, ahora estás en el proyecto de investigación, cuando vas a la campaña. Pero sí que es verdad que para estos trabajos de campo permiten que pidamos permiso para que puedan venir estudiantes. Entonces es simplemente decir, hay sitio, lo hay y por lo tanto puede venir el estudiante. Yo me meto en la aplicación, solicito con tiempo la autorización y entonces vienen a ver. ¿Tan fácil como eso? Pues muy fácil, la verdad. Ya sabéis, si os animáis. Muy fácil. Es toda una experiencia. Imaginaros viendo ahí, la verdad que las campañas, las de sísmica y las de batimetría pueden ser un poquito aburridillas, pero luego nosotros normalmente mezclamos varios escenarios, ¿no?, que es una de las cosas que siempre a los técnicos los que luego volvemos más locos. Es que vuestros escenarios son muy complejos, es que lleváis muchísima tecnología, queréis hacer a la vez sísmica, queréis hacer batimetría, queréis sacar mucho de sedimento, queréis meter el robot.
no se puede. Entonces, normalmente, siempre en estos proyectos hay dos grandes campañas. Una de ellas que es para la toma de datos indirectos, con batimetría, perfiles de sísmica con diferente grado de resolución, y en la otra, además hay que partirla porque, por ejemplo, el robot submarino lleva 3 containers de 20 pies y ya te ocupa toda la popa del barco, y entonces no puedes sacar muestras de sedimento, y entonces lo partimos, ¿no? Entonces utilizamos el AV o el robot, y luego pues se hacen 2 legs, una primera parte y segunda parte, y luego sacamos los muestras de sedimento. Pero primero es obtener datos que nos permitan conocer con más o menos detalle lo que ocurre en el fondo y en el subfondo marino, estudiamos esos datos y luego, pues casi un año más tarde, vamos a sacar muestras aquí, aquí, aquí y aquí, o vamos a meter el robot aquí, aquí, aquí o aquí, o vamos a meter el AV para estudiar con más detalle procesos interesantes que podamos verlo con las otras técnicas. Los estudiantes, si lees, no más que decir. Estudiantes y estudiantes, ¿eh? ¿Pueden ir cocineros? Suelen ir cocineros. Esto sí que nos mantiene la raya los cocineros. Sí, igual entramos. No, podéis perfectamente participar. Sí. Sí, se pueden participar en las campañas o en los proyectos. De hecho, hay 2 aproximaciones para la parte científica. Es decir, pues si te dan el proyecto, queremos estar en el proyecto desde antes, o incluso si el proyecto ya ha sido concebido, entonces te incorporas. Si no estás en los proyectos nacionales, hay que estar en los de 2. Y si eres simple, solamente puedes estar en uno. Entonces se da de alta a esa persona en la campaña y en los estudiantes, pues si simplemente esa acción puntual de participar en la campaña, se comunica para esa acción. Eso sí, ahora hay que hacer un curso de riesgos laborales. Cada vez nos ponen más... Dentro de los geólogos que participáis en las campañas, imagino que mayoritariamente pues, sois sedimentólogas, arqueógrafos, pero también hay, por ejemplo, los especialistas en yacimientos minerales o en geotecnia, quizás para tener riesgos. Sí, todo depende de cuáles sean los objetivos a cubrir. En las campañas, te hablará por ejemplo de las nuestras, ¿no? Pues tenemos sedimentólogos, estratígrafos, bueno, todas las disciplinas de morfología, geotecnia, geofísicos, y como ahora estamos centrados en el estudio de riesgos geológicos, y sobre todo en la zona del mar de Alborán, donde las estructuras generan riesgos, son estructuras que atraviesan mar y tierra, pues ahora tenemos proyectos de mar y de tierra, trabajamos conjuntamente para ver, realizar observaciones en tierra, donde hay de geodesia de la Universidad de Jaén, geólogos de la Universidad de Jaén, hay de geodesia y de geofísica. De Granada están también geólogos de tierra, geofísicos. De la Universidad de Málaga están los matemáticos, físicos, y luego dentro de geología, pues varias disciplinas, morfología, geotecnia, estratigrafía, un montón. Cada vez la aproximación multidisciplinar es lo que manda. Esto ya como hacíamos antes, que nos juntábamos 3 o 4 morfos, y estratígrafos, eso ya, la aproximación es... Pero no solamente, además, dentro de lo que es como digo yo, es multi e interdisciplinar, dentro de todas de las disciplinas o de las ramas de la ciencia de la oceanografía. Porque, de hecho, los estudios de la distribución de la basura marina lo hemos hecho con biólogos que trabajan en tema de recursos de pesca. Ahí se han hecho 2 estudios, a partir de los datos del ROC, que eran para estudiar esas formas de fondo que están tapizando las contornitas, en donde también hay unas internas que nos están dando estas formas de fondo. Pero tienen otra aplicación. Entonces, estos vídeos, cuando venimos del barco, también lo pasamos a los biólogos, porque estudian etología, el comportamiento que tienen los organismos, pues a la primera vez que ven un rock, ¿no? A ver esos ecosistemas, la agrupación, la estructura que tienen esos ecosistemas, como dicen ellos además, en ambientes sedimentarios que vosotros los estáis definiendo. En este caso era, por ejemplo, también en el Golfo de Cádiz, cómo las corrientes de fondo pueden estar condicionando la estructura de esos ecosistemas. Y luego el tema de la distribución de la basura. La distribución de la basura en la columna de agua es una partícula de sedimento, la base es la sedimentología de los procesos sedimentarios.
No, la próxima, o sea, hay dos pilares, bueno, quizá más pilares, ¿no? Pero uno de ellos es la aproximación multidisciplinaria y multiescala. Otro, en el medio marino, es importante las aproximaciones a escala de cuenca, como esto que he intentado dar yo, esta visión desde zonas más someras a zonas más profundas, de cómo el sistema sedimentario se desarrolla desde la zona proximal hasta la zona distal. Y luego es la modelización. Ahora ya no hay proyecto en el que no podamos, tenemos que modelizar. Si queremos hacer buena ciencia y queremos estar y ser competitivos, necesitamos la modelización. Y para la modelización necesitamos a los matemáticos que nos dicen cómo la partícula del sedimento se distribuye en la columna de agua, cómo está controlada por la acción de las diferentes masas de agua. Necesitamos saber en qué condiciones se transporta y se deposita esa partícula del sedimento. Y luego en el tema de los riesgos, pues para modelizar, pues ya veis los tsunamis, la dinámica de la inestabilidad sedimentaria, desde el tsunami, es de una publicación del año pasado, del verano, donde ahí teníamos físicos, es una falla, la falla de Averroes, que se activa. Entonces se modelizaba la deformación del fondo marino producida por el terremoto. Esa deformación del fondo marino modelizaba a los matemáticos el tsunami, se podía, ¿no?, llegar a producir el tsunami, se produce el tsunami, más el modelo de inundación. Estos pilares hoy en día en cualquier proyecto científico lo necesitan. Y luego la tecnología. La tecnología y yo siempre digo, de resolution y de solution. Fundamental. Después de ir con un ROC y con una V, ¿cómo voy a ir a una campaña sin ellos? Si sé que luego voy a sacar una batimetría y no estoy interpretando bien. Para estos grandes equipos, claro, la infraestructura en el medio marino es carísima. Entonces está la OPEC, de Ocean Facilities Chains, donde hay una serie de instrumentación que se comparte. Entonces nosotros cuando pedimos el AUV, que es el que nos hace la microbatimetría, es de los franceses. Entonces cada equipo tiene unos puntos, ¿no? Entonces, pues llevar este equipo sale tantos puntos. A cambio, ¿qué de España? Pues uso de tiempos de buque del Sarmiento de Gamboa a los franceses. Entonces ahí está cooperación internacional. Porque son equipos muy buenos, están también los submarinos, ¿no? También tienen también sus puntos. Bueno, pues España dispone de buques, España lo que da es tiempo de barco. Con los portugueses lo que hacemos nosotros es un cambio. Ellos nos dejan con su equipo el robot submarino, que digo es un equipo fantástico, un equipo portugués. Ellos no tienen sísmica, nosotros damos pues, unos cuantos días de buque para realizar la sísmica. Y a mí me decían, ¿y si compramos un robot submarino? Y digo, ¿para qué? Si ya lo tienen los portugueses. Pues se llega a un acuerdo con ellos y ya está. La infraestructura que muchas veces no está, se está utilizando continuamente, está infrautilizada, pues para eso se hacen estas asociaciones y estos intercambios de buques y de equipamiento. Porque es muy costoso la ciencia en el mar. Muy caro. Por eso nuestros proyectos son muy caros. Y siempre dicen, ¿cuánto dinero? Bueno, es lo que hay. No es lo mismo salir con un Land Rover a hacer geología de campo que salir con un buque que ya por el hecho de salir ya te está costando 30.000 euros al día, ¿no? Y luego meterle la tecnología que quieras poner, pues es muy caro. La ciencia no es nada es caro, pero es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Sí, yo iba a preguntar qué proyectos tiene el gobierno español, proyectos de carácter oceanográfico, geológico. Has mencionado algunos, pero Sí, ¿tiene bastantes o...? Sí. El Plan Nacional tiene todos los años convocatorias. En esas convocatorias hay hay diferentes modalidades de conocimiento, de retos, y dentro de estos está todo lo relacionado con la investigación en el medio marino, desde riesgos geológicos a recursos energéticos, a recursos marinos, etc. Entonces nosotros nos presentamos el último proyecto que se está evaluando ahora es dentro del aumento de conocimiento, retos, que es la aplicación a la sociedad y es el estudio de riesgos geológicos. Proyectos que pueden ser individuales o pueden ser proyectos coordinados.
en proyectos, por ejemplo, el que he presentado ahora, que es un proyecto coordinado con los de tierra, un proyecto coordinado de 2 proyectos, uno de mar, uno de tierra, donde ahora no me acuerdo, pero hay, no sé si son más de 10 personas que trabajan en organismos nacionales diferentes, con otros colegas internacionales, somos más de 40 personas trabajando ahí. Entonces, el proyecto depende de cómo lo plantees, con objetivos que son muy diferentes, pero que tienen que ser transversales, pues puedes presentar con un solo proyecto o con un proyecto coordinado. Y para llevar cualquier tipo de investigación, lo realizas. Y de hecho, los objetivos científicos que contempla el Plan Nacional están acorde a los objetivos científicos que plantea la Unión Europea. La Unión Europea y otros programas internacionales. Está todo muy interrelacionado. De hecho, el proyecto también, la petición, está relacionado con otro proyecto francés y con otro proyecto que está en el marco del IDP, que es el International Ocean Discovery Program, que es el programa de perforación de fondos oceánicos, que está ya aprobado para realizar perforaciones en el Mar de Alborán y en el Golfo de Cádiz. En este caso es para el estudio de la crisis de salida, la apertura y cierre de los gates de las réticas y del Rif, que se cerraron y se formó luego el estrecho de Gibraltar, que se aisló del Mediterráneo y luego salió por el estrecho de Gibraltar. Está todo contemplado en este programa internacional. Puedes encajarlo perfectamente porque el objetivo científico en el plan nacional. Sí, o sea, yo conocía del Hespérides, sí sabía que como cada año suele hacer algunas celdas de campañas sísmicas, sí, yo creo que cada año suele salir. Calendario, sí, hay una de estas que es la COPSAGO. La COPSAGO es el comité que gestiona todos los buques oceanográficos. Ellos lo que hacen es reciben los proyectos aprobados. Yo cuando presento el proyecto tengo que rellenar unos formularios del buque que pido, que normalmente es el Sarmiento de Gamboa. En su defecto podría ser el Hespérides, pero ahora por el tipo de escenario que suelo presentar es el que está preparado, es el Sarmiento de Gamboa, para utilizar todas las técnicas que queremos. Yo relleno ese formulario, la COPSAGO lo que hace es luego ajustar, te aprueban el proyecto, ajustan el calendario. Entonces, campañas de geología, campañas de física, campañas de biología, depende de los proyectos de investigación que haya. Y el buque Hespérides tiene sus campañas antárticas, que son, si se quiere pedir un proyecto antártico dentro del Plan Nacional, está también el Plan Antártico, que pedir para campañas en Antártica. Y entonces, dentro de lo que es el verano austral, el Hespérides está en Antártida, pues realizando las campañas en función de los proyectos que haya, también hace apoyo a las bases. Y luego tiene un tiempo dedicado para el estudio de la ZEPAE, de la Zona Económica Exclusiva. Eso lo hacen son liderados por los militares del Instituto Hidrográfico de la Marina de Cádiz. Ellos son los responsables de la ZEPAE, junto con el INE, el Instituto Español de Oceanografía, pero los que llevan el programa de la ZEPAE son del IHM. Esto lo hacen fundamentalmente batimetría y paramétrica, y estudio de geomorfología. Y a estas campañas también se puede solicitar. Sí, ahí sí se pueden apuntar estudiantes. Sí, yo creo que hay que decir al IHM. Entran muchos estudiantes a través del INO, del IO. Y no solo eso, sino que si imagina que están estudiando, bueno, ya está estudiando para la zona, o que tiene que venir aquí a mejorar la zona de Vizcaya. La de BUSP se hizo en la época de cuando subió todas las universidades de la región que van a estudiar, también pueden solicitar para participar. Vale, muchas gracias. Y luego están los programas europeos para poder disponer de buque. Los buques oceanográficos en España de COPSAGO no solamente están para los proyectos nacionales, están también para los proyectos europeos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Gemma. Muchas preguntas te han hecho, para lo que suele hacer la gente. Bueno, yo al principio he puesto la dirección de email. O si os animáis. Eso sí, luego si queréis hacer un TFG, un TCM, sobre todo una tesis, ahí es verdad que se necesita buenas notas. Porque nosotros no hacemos más que pedir gente para FPUs y no nos llega nadie. Absolutamente nadie. Y tenemos volumen de información para trabajar tremendo. Es verdad que piden, ¿qué pedían para el último FPU?
8, 9, no sé, pedían algo. Pedían una nota alta. Pero hacemos hipercalls, ¿eh? Siempre hacemos calls. Me llegan ahí. Ahora es verdad que no se cobra mucho, ¿eh? Pero bueno. Bueno, muchas gracias de nuevo.